Las pirámides de Egipto nos plantean una pregunta fascinante. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios construir maravillas que desafiaron el tiempo y la imaginación? Levantadas hace más de 4000 años, estas imponentes estructuras no solo fueron tumbas, sino portales al más allá, representaciones de un cosmos lleno de misterio. Cada piedra y cada alineación con las estrellas, como Sirio y Orión, refleja el sueño de una civilización que buscaba la eternidad y desafiaba a la muerte. Acompáñanos en este viaje para descubrir el legado eterno de estos colosos, y si quieres saber más sobre cómo esta inspiración sigue viva hoy, quédate hasta el final y suscríbete para no perderte nuestro contenido. Las pirámides, lejos de ser simples túmulos funerarios, simbolizaban el sueño de inmortalidad de los antiguos egipcios. Cada alineación con las estrellas y cada piedra tallada tiene un significado trascendental, expresando una profunda conexión entre la arquitectura, la religión y el universo. Estas estructuras eran mucho más que un refugio para los restos mortales de los faraones. Eran expresiones físicas del anhelo por la vida eterna y de la compleja visión cósmica que los egipcios tenían sobre la existencia. El legado de estos monumentos aún resuena, inspirándonos a explorar la relación entre la humanidad y el cosmos y a comprender cómo sus logros arquitectónicos y espirituales siguen teniendo eco en nuestros días. Las pirámides representan uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad, mostrando el conocimiento matemático y astronómico que poseía esta civilización. En el corazón de la meseta de Giza se alzan las tres pirámides más conocidas, Keops, Kefren y Miserino. Estas tres colosales edificaciones se destacan no solo por su tamaño monumental, sino también por la complejidad de sus diseños, que desafían el conocimiento de la época. Cada una de ellas no solo se erige como un logro monumental en términos de ingeniería y organización, sino también como un testimonio del profundo significado espiritual que los egipcios atribuían a la muerte y a la vida después de ella. Aún hoy, estas estructuras despiertan admiración por su complejidad constructiva y su relación con el cosmos. Para los egipcios, las pirámides no solo eran monumentos funerarios, sino también un medio sagrado para garantizar la transición del faraón hacia la inmortalidad. La gran precisión con la que se erigieron y su alineación con cuerpos celestes reflejan un conocimiento profundo de astronomía y matemáticas, lo cual resulta extraordinario considerando los recursos de la época. Cada lado de la base de la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, estaba alineado con los puntos cardinales con una desviación mínima, lo que revela la meticulosa planificación de estos monumentos. La construcción de las pirámides movilizó a miles de trabajadores, desde campesinos hasta artesanos, quienes dedicaban sus esfuerzos a servir al faraón durante la inundación del Nilo, cuando la agricultura se detenía. Estos trabajadores no eran necesariamente esclavos, como se ha asumido popularmente, sino que muchos de ellos eran hombres libres que participaban de forma temporal en estas construcciones como parte de un servicio comunitario. Cada piedra, algunas de más de 2 toneladas, era transportada con ingeniosos métodos como trineos y rodillos de madera, y en algunos casos a través de canales especialmente construidos para facilitar el transporte desde las canteras. La organización de estos trabajadores requirió una logística impresionante, ya que se necesitaba alimentar, alojar y coordinar a una fuerza laboral masiva, lo cual es un testimonio del nivel de planificación alcanzado por los antiguos egipcios. El ingenio logístico y el esfuerzo colectivo fueron clave para superar los obstáculos de construir monumentos de tal magnitud. La piedra caliza utilizada para la mayor parte de la estructura era extraída en las cercanías, mientras que el granito necesario para las cámaras interiores provenía de Asuán, a cientos de kilómetros al sur. Este granito era transportado a través del Nilo y luego llevado hasta el lugar de construcción, un proceso que implicaba un grado de organización monumental. Este despliegue de ingenio logístico y esfuerzo colectivo es un testimonio del compromiso de una civilización con un sueño que trascendía el tiempo y la muerte. Uno de los aspectos más fascinantes de las pirámides es su alineación con los cuerpos celestes. Las 3 pirámides de Giza están alineadas con notable precisión con el cinturón de la constelación de Orión, asociado a Osiris, el dios de la resurrección. Los egipcios
veían en las estrellas el reflejo del destino del alma humana, y esta alineación con Orión no era casual, sino una declaración de la esperanza de que el alma del faraón pudiera reunirse con los dioses en el cielo nocturno. Esta conexión refuerza la relación entre la religión, la astronomía y la arquitectura egipcia, donde cada piedra tenía un propósito simbólico. Las pirámides eran escaleras simbólicas al cielo, permitiendo que el alma del faraón se uniera a las estrellas y alcanzara la inmortalidad. Los antiguos egipcios tenían una visión profundamente espiritual del universo, en la cual la conexión entre la tierra y el cielo era esencial. La alineación de las pirámides con constelaciones como Orión no era solo un acto de precisión técnica, sino también una expresión de su cosmovisión. En la creencia egipcia, el faraón era el hijo de los dioses, y su muerte no significaba el final, sino la transición a una vida eterna junto a ellos. Esta esperanza se materializaba en la estructura misma de la pirámide, concebida como un puente hacia el cosmos, una construcción que desafiaba la muerte y buscaba la inmortalidad. El interior de las pirámides también está lleno de simbolismo. Las cámaras y pasadizos fueron diseñados con un propósito mágico y espiritual, reflejando las creencias sobre el viaje al más allá. En la gran pirámide de Keops, la cámara del rey albergaba el sarcófago del faraón, mientras que otros espacios funcionaban como preparación para el viaje espiritual. La distribución de las cámaras internas no era arbitraria. Su ubicación y orientación estaban cuidadosamente calculadas para servir como guía espiritual. Incluso los canales de ventilación, orientados hacia estrellas como Sirio, refuerzan la idea de que estas estructuras eran portales al reino divino, facilitando el éxodo del espíritu del faraón hacia los cielos. Los templos anexos a las pirámides tenían un papel clave en los rituales de transición del faraón. Estos templos eran el escenario donde los sacerdotes realizaban ceremonias y ofrendas para asegurar la transición del faraón hacia el más allá. Durante estos rituales, los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental como guías entre el mundo de los vivos y el de los muertos, realizando ofrendas para garantizar la protección divina del faraón. Las ceremonias se llevaban a cabo de manera meticulosa, con el objetivo de recrear el orden cósmico y garantizar la protección y prosperidad del alma del faraón en su viaje al otro mundo. El conjunto arquitectónico era una máquina espiritual que recordaba la conexión sagrada entre el faraón, los dioses y el pueblo, garantizando la inmortalidad del rey. La construcción de las pirámides fue también un reflejo del poder del faraón y de la colaboración de toda la sociedad. Cada trabajador desempeñaba un papel fundamental en la realización de este propósito colectivo, que trascendía las preocupaciones individuales. El faraón no solo era un líder político, sino también una figura religiosa y el nexo entre los dioses y su pueblo. La unidad y el esfuerzo conjunto fueron la clave para alcanzar un sueño que ha perdurado durante milenios y sigue siendo una de las grandes lecciones del antiguo Egipto. El hecho de que tantos trabajaran con devoción por un fin mayor también muestra cómo la visión compartida puede inspirar logros inmensos. La capacidad organizativa de los egipcios fue fundamental para movilizar recursos y personas en una escala sin precedentes. Desde campesinos que dejaban sus tierras durante la inundación del Nilo hasta artesanos especializados. La construcción de las pirámides fue un esfuerzo conjunto de una sociedad entera. El faraón, considerado un dios en la tierra, utilizaba su poder para reunir y dirigir a los trabajadores hacia la realización de estas magníficas estructuras, simbolizando la unión del pueblo bajo un propósito divino y trascendental. El nivel de ingeniería implicado en la construcción de las pirámides era impresionante. Desde el uso de rampas hasta herramientas rudimentarias de cobre para moldear la piedra, los egipcios demostraron una capacidad de innovación sorprendente. Se han propuesto diversas teorías sobre cómo se construyeron las pirámides, desde rampas en espiral alrededor de la estructura hasta rampas lineales que permitían el ascenso de los grandes bloques. Las aldeas cercanas a las pirámides se convertían en centros de actividad donde, además de trabajar, también se celebraba en honor a los dioses y al legado del faraón. Estas aldeas también servían como centros logísticos para almacenar herramientas y recursos esenciales, y cada piedra colocada era un acto de devoción.
una ofrenda a lo divino que sigue inspirando respeto. Las pirámides también reflejan la conexión profunda entre la humanidad y el cosmos. La forma piramidal, que representaba los rayos del sol cayendo sobre la tierra, estaba ligada al culto al dios Ra, de quien el faraón era considerado hijo. La pirámide era un símbolo de ascensión, una manera de conectar el reino terrenal con el divino. La alineación precisa con los puntos cardinales es evidencia del dominio avanzado de la observación astronómica y del deseo de armonizar las estructuras sagradas con el orden del cosmos. Esta fusión de lo terrenal y lo divino hacía de las pirámides un lugar donde la materia y el espíritu se encontraban, simbolizando la unión del hombre con el universo. Las pirámides no solo impactaron a las generaciones futuras, sino que se convirtieron en símbolos de la búsqueda del conocimiento. Heródoto, el historiador griego, quedó maravillado ante su tamaño y complejidad, perpetuando el misterio de Egipto. A lo largo de los siglos, estas estructuras han inspirado a exploradores, artistas y científicos, convirtiéndose en un símbolo perdurable del deseo humano de comprender el universo y trascender nuestros propios límites. Los griegos, romanos y muchas otras civilizaciones posteriores vieron en las pirámides la evidencia de una sabiduría perdida, y en la actualidad siguen siendo fuente de inspiración para los estudiosos y arquitectos de todo el mundo. Las pirámides también son testimonio del deseo humano de alcanzar la eternidad. Los rituales que se llevaban a cabo en los templos adyacentes eran un recordatorio de la naturaleza sagrada de la vida y de la importancia de prepararse para el más allá. Las ofrendas que se realizaban eran vitales para garantizar que el espíritu del faraón continuara su viaje hacia la eternidad sin obstáculos. La figura del faraón, como intermediario entre los dioses y los hombres, aseguraba la continuidad del orden divino incluso después de la muerte. Este deseo de eternidad es un recordatorio del anhelo humano de desafiar los límites de la existencia y buscar un significado más allá de lo material. Con los avances tecnológicos, las pirámides siguen revelando secretos. Estudios recientes con escaneos avanzados han descubierto cámaras y pasadizos ocultos, ofreciendo nuevas pistas sobre la ingeniería egipcia y los propósitos originales de estas estructuras. Estas cámaras desconocidas podrían contener tesoros o simplemente ser espacios simbólicos destinados a facilitar el viaje del faraón. Estos descubrimientos también destacan cómo la innovación tecnológica puede ayudarnos a comprender mejor el pasado y desentrañar los misterios que aún rodean a estas maravillas. Cada nuevo hallazgo nos recuerda que, aunque las pirámides hayan sido construidas hace milenios, su misterio sigue vigente y desafía nuestra comprensión. La influencia de las pirámides se extiende a la cultura, la ciencia y la ingeniería modernas. Su estudio ha inspirado avances en diferentes campos, desde la distribución del peso en edificios altos hasta la exploración arqueológica con tecnologías no invasivas. Ingenieros y arquitectos han analizado la estabilidad de estas estructuras y su resistencia al paso del tiempo, aprendiendo de las técnicas que los egipcios emplearon para asegurar su perdurabilidad. Las pirámides nos recuerdan cómo la innovación puede surgir de la necesidad y de la colaboración colectiva, y cómo las lecciones del pasado pueden aplicarse para enfrentar los desafíos del presente. El impacto cultural de las pirámides ha sido enorme, desde las obras literarias de los historiadores griegos hasta las películas de aventuras modernas. Siguen siendo un emblema de lo misterioso y lo desconocido, atrayendo la atención y el asombro de todos aquellos que buscan comprender el legado de la humanidad. La imagen de las pirámides ha sido reproducida en el arte, la literatura y el cine, convirtiéndose en símbolos de aventura y descubrimiento. Este impacto cultural ha mantenido viva la imagen de las pirámides como un símbolo del conocimiento y del deseo de superar nuestros propios límites. Las pirámides también nos desafían a reflexionar sobre nuestro propio legado. Aunque no todos podemos construir monumentos colosales, cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar una huella en el mundo. Los antiguos egipcios trabajaron juntos para crear algo que trascendiera el tiempo, y nosotros también podemos unirnos para enfrentar los desafíos actuales y construir un futuro que inspire a las generaciones venideras. La colaboración, el esfuerzo y la determinación permitieron a los egipcios lograr una hazaña inimaginable
y esas mismas cualidades siguen siendo relevantes hoy en día para superar nuestras propias dificultades. En conclusión, las pirámides de Egipto no solo son maravillas arquitectónicas que nos asombran por su magnitud y complejidad, sino también símbolos de la conexión del ser humano con el más allá y del deseo de trascender. Nos recuerdan la importancia de soñar en grande y de trabajar colectivamente para alcanzar esos sueños. Si te ha fascinado este viaje a través del tiempo y quieres seguir explorando más maravillas del mundo antiguo y moderno, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. ¿Qué crees que podemos aprender hoy de la civilización que construyó estas majestuosas pirámides? Tu opinión es muy valiosa para nosotros.